Bueno, ya pasadas las 10:30, nos metemos en el mundo de la economía. Tenemos en línea al economista Matías Sur. ¿Cómo estás, Matías? Agustín Serenelini y todo el equipo aquí de Radio Latina. ¿Cómo estás? Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, a ver, la noticia de la semana, sin duda, y sigue, hoy está en todos los diarios, es el acuerdo con el FMI. Así es. Se habla de si es bueno, si es malo, el futuro, o ya que se empiezan a ver lo que se va a ajustar, dónde va a estar los recortes en el presupuesto y demás. ¿Cómo lo ven ustedes en la consultora en cuanto al futuro, ¿no? Hoy la noticia, todos hablamos, qué sé yo, hay una especulación. Pero ¿cómo se puede dar todo este acuerdo, Matías? Bueno, yo ahí creo que como siempre por ahí los análisis un poco más gruesos o generales le erran un poco al foco, porque el problema del ajuste, digamos, es un problema que el gobierno tiene que enfrentar con o sin el FMI. De Claro. hecho, era un plan de volver al equilibrio fiscal que el gobierno ya estaba implementando con distintas medidas desde el año 2016, porque esa necesidad se da porque vos recibís un país con déficit fiscal. Cualquier país que tenga déficit fiscal, o sea que gasta más de lo que recauda, tiene que tener algún plan para llegar nuevamente al equilibrio fiscal, a no necesitar el dinero. Eso se puede hacer financiando, digamos, ese gradualismo fiscal que el gobierno quiso hacer en el mercado privado, o con organismos internacionales o multilaterales de crédito, como es el caso del FMI. Sí. En el caso de Argentina se había tomado la primera decisión, se comenzó financiando el déficit en el sector privado, en el mercado privado, hasta que algunos factores internacionales, principalmente el movimiento de las tasas de Estados Unidos, pero también otros y obviamente factores internacionales, pusieron un freno a eso, encarecieron ese crédito en el corto plazo. Entonces y descolocaron a todo el gobierno, porque ahí fue cuando las metas se rompieron totalmente, el dólar avanza. Exacto, entonces el gobierno busca como un seguro de crédito, de decir, mirá, yo voy a seguir haciendo este ajuste o este regreso hacia el equilibrio fiscal de manera gradual, entonces necesito garantizarme que ese dinero, ese puente financiero, alguien me lo va a prestar. Una buena espalda, digamos. Exacto. Si el mercado por el momento me lo retira, entonces yo te muestro que el FMI está dispuesto a prestármelo, pero digamos las condicionalidades que pone el FMI, muchas veces se dice, no, el problema del FMI es que te presta pero te dice lo que tenés que hacer. Bueno, el mercado privado no te dice lo que tenés que hacer, pero en cuanto no le gusta lo que estás haciendo, te deja de prestar y te deja solo, digamos. Entonces en ese sentido... ¿Y fue un poco lo que pasó en el último tiempo o lo dejamos al sector externo? Bueno, en el último tiempo, en realidad... es difícil saber si lo que pasó es que el mercado te dejó de prestar o si estaba dispuesto a seguir prestándote, pero a tasas más altas, porque el gobierno no volvió a hacer una colocación de deuda pública una vez que vos tuviste este retiro de fondos que te generaron la devaluación. Claro, porque escuchás a algunos economistas y se quejan mucho de que no están bajando el gasto público como habían prometido y no da políticas, señales claras al mercado. Bueno... Entonces esa queja existe, ¿no? Sí, eso es cierto, digamos, cuando se ve la velocidad a la que va la reducción del gasto o la reducción del déficit en sí, hay algunos que critican en el sentido de que se podría ir más rápido, pero también tenés toda la otra parte y tenés que tener en cuenta el equilibrio político y que hay elecciones cada 2 años y demás, que te están criticando por el otro lado, porque en términos... mediáticos, como si el gobierno estuviera haciendo un ajuste salvaje. Entonces el gobierno está permanentemente yendo en el camino del medio entre la crítica de que está en el medio de un ajuste salvaje y la crítica de que no está haciendo ningún ajuste. Parece eso permanente, ¿no? Desde el inicio de la gestión que están en ese equilibrio. Exacto. Yo creo que no son justamente ninguna de las dos cosas. Me parece que se está yendo despacio, que sí, a veces ves algunos gastos del Estado o cosas que decís, che, esto se podría corregir más rápido, pero no veo mucho espacio político, como te digo, cuando vos tenés un sistema que cada 2 años tenés que estar revalidando la confianza en las urnas, digamos. Y eso es lo que parece medio complicado para el año que viene, porque dicen, bueno, con este acuerdo ya no se va a poder jugar más, van a tener que cumplir con lo propuesto, lo acordado allí en Washington, y el año que viene hay elecciones. ¿Cómo hacen para competir, digamos, en esas elecciones en el medio de un ajuste? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿La economía va a crecer igual? ¿Eso cómo lo ves, Matías? Sobre todo el crecimiento para el año que viene. Sí, nosotros con respecto a actividad estamos esperando ahora pasar por una breve recesión, digamos, el segundo trimestre y el tercero de este año nosotros los vemos negativos. 2018. De 2018, principalmente en el segundo trimestre tenés el impacto fuertísimo de
de la sequía y de luego las grandes lluvias que te impactan mucho porque es el momento en el que se hace toda la cosecha gruesa, soja y maíz. Ahí vas a tener casi 10.000 millones menos de dólares este año por las 20 millones de toneladas que perdiste de cosecha. Entonces el sector agropecuario, que es muy importante en Argentina, te va a golpear esta vez. Y también ya los primeros efectos de este aumento del dólar que tuviste en el último mes, que se va a trasladar a precios sin dudas, lo que no se sabe es en qué proporción, y que con salarios fijados con paritarias un poco más bajas, eso te va a estar golpeando en el consumo. Eso va a estar en el segundo trimestre y también en el tercero. Pero nosotros esperamos que ya para fin de año la economía vuelva a un sendero de reactivación y que empiece el año 2019 de nuevo con crecimiento. O sea, creemos que esta recesión va a ser temporaria, que no se va a mantener en el tiempo. Sí vemos un poco más complicado la dinámica de la inflación, que la vemos que va a estar más alta incluso que el año pasado. El mismo gobierno, ¿no? Ya dijo, no hay meta para este año. Exacto, bueno, eso creo que demuestra también un poco... Cerca de los 30, ¿sabes? Claro, que va a estar más alta que el año pasado y que como que dados los últimos movimientos de dólar, de tasas y demás, sí, no quieren volver a prometer una meta para volver a tener que cambiarla, porque recordemos que la meta de este año era del 10%, el 28 de diciembre se la cambió al 15%, y ahora con el anuncio del FMI deberían volver a reconfigurarla, ya sería el segundo cambio de metas para este año, y si le volvemos... Perdemos mucha seriedad, ¿no? Si decimos... Exacto, entonces yo creo que dijeron, bueno, esperemos a ver cómo se reacomodan todas estas variables y pongamos una meta recién para diciembre del año que viene, que es esta del 17%. Básicamente el acuerdo en general con el FMI, en términos estructurales, es eso, es un frente fiscal un poco más, con un ajuste un poco más rápido, y un frente monetario un poco más lento, que era básicamente la crítica que se hacía internamente también de muchos economistas, que el mix de las políticas fiscal y monetarias estaba un poco desfasado y que eso te generaba varios problemas en la economía. ¿Lo ves más coordinado al gabinete ahora con estas nuevas directivas de Macri? El programa parece tener una consistencia macro mayor de la que tenía antes. No sé cómo serán las internas, digamos. Hay que esperar, ¿no? A ver cómo se desarrolla. Y hay que ver cómo se ejecuta todo esto de nuevo. Los planes son muy lindos en los papeles, pero esto que te decía, por ejemplo, si ahora el sendero fiscal va a ser un poco más acelerado. Bueno, hay que ver, porque cada punto de gasto que se quiera tocar es una negociación permanente. Es una negociación, es un sector que va a estar en contra, es un paro, es una marcha. Entonces hay que ver cómo se maneja todo el aspecto político de todo esto. De nuevo, en los papeles esto luce mucho más consistente que lo que se venía haciendo hasta el momento. Pero el plan inicial del gobierno, el plan anunciado en enero del 2016, también tenía determinada consistencia. La fue perdiendo justamente porque en la praxis esa consistencia que estaba en los papeles no se pudo llevar a cabo. Por último, Matías, ¿el dólar está retrasado o ya no? Depende a quién le preguntes. ¿Qué pregunta, no? El dólar es un problema bastante sectorial. Cuando vos hablas con... Claro, pero por lo menos en general para el gobierno, ¿crees que se va a disparar un poquito más o no? Bueno, una de las cosas que también sugiere el FMI es que haya una mayor libertad, una flotación... Menos intervención. Claro, un poco más libre con menos intervención. De hecho, ayer el Banco Central retiró su orden de venta de 5.000 millones de dólares que tenía a 25 pesos y el dólar mayorista subió unos 40 centavos, cotizó en 25,40. Pero bueno, no creo, digamos, me parece que en estos niveles yo me conformaría con que el gobierno no vuelva a intentar atrasarlo, digamos, con que de ahora en más el dólar acompañe a la inflación y vaya subiendo mes a mes al mismo ritmo que el resto de los precios. Creo que ya te deja con un tipo de cambio real más competitivo para comenzar a balancear también algunos problemas que tenés, por ejemplo, en la balanza comercial, que tenemos un déficit externo bastante alto, y hay algunos elementos de esa balanza que responden bastante rápido a los cambios de tipo de cambio, como por ejemplo los movimientos del turismo. Esperaría que la balanza por los servicios de turismo, que es una de las cosas que más nos golpea a nosotros desde el punto de vista del déficit externo, más ahora con el Mundial, que vamos a tener mucha salida hacia el exterior. De los países que más gente lleva al Mundial. Claro, bueno. Igual, ahí lo que yo pensaba ayer es que todos esos números y esos pasajes se sacaron con un dólar de 20. No sé cómo estarán ahora este dólar a 26. Pero bueno. Bueno, Matías, muchas gracias por la comunicación y estamos hablando. Dale, perfecto, Agustín. Gracias a usted. Matías Urdes, economista, estuvo aquí en el Pulso de Radio Latina.